Estamos en la galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano del Jirón Cusco, en el centro de Lima, con el curador y con un artista que está presentando una muestra sobre Orson Welles. Orson Welles, la potencia de lo falso. ¿Puedes contarnos cómo nació la idea de organizar algo a propósito del centenario del nacimiento de Orson Welles? Bueno, justo me convocaron del ICNA con el tema del nacimiento de los 100 años de Orson Welles y la idea era mostrar una posibilidad de muestra colectiva en inspiración de artistas plásticos contemporáneos. Y definitivamente a mí me atraía mucho dos temáticas en Welles, o sea, aparte de su cinematografía, me interesaba todo el juego con respecto al montaje y a la potencialidad de lo falso, ¿no? Tema que creo que era fácil de albergar para varios artistas y principalmente desde la postura de la propuesta de Welles en F de falso, ¿no? Que hay un discurso directo sobre el arte, ¿no? Y todo el tema de la potencialidad de lo falso y la recreación de la verdad. Sí, ha sido 9 artistas contemporáneos trabajando o temáticas vinculadas a películas específicas o en general el tema de la potencia de lo falso, ¿no? Diego, ¿y tú cómo te insertas aquí? En realidad hay varias cosas, ¿no? Por un lado, mi trabajo siempre ha estado vinculado al cine por un interés personal. Y por otro lado, mi aproximación hacia Welles ha sido, la primera por lo menos fue a través de Macbeth. Esta mezcla entre teatro y cine siempre me atrajo mucho, pero cuando me invitaron a la muestra, una de las cosas que más me atraía era hacer un vínculo con el aspecto técnico. Y una pieza en particular es la introducción a Set de Mal, este plano secuencia clásico, es una de mis partes favoritas del cine, ¿no? Entonces, quizás la dificultad que tuvo Welles al hacerla versus la facilidad con la que se podría hacer hoy en día, ¿no? Esta dicotomía me interesaba mucho. Y por otro lado, insertarla dentro de esta temática de lo falso, para la cual se quería hablar en la muestra, ¿no? Entonces, pensando en esto, quise abordarlo en un tema local, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi aproximación hacia lo falso dentro del tema local? ¿Cómo está tan cercano algo como la falsedad, como conseguir algo falso que es, digamos, la última cuadra del Jirón Azángaro, ¿no? Que es donde se consiguen los documentos falsos, que está a la espalda del Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, hay un tema de hipocresía y hay un tema de ironía. Y eso me interesaba mucho. Entonces, para hacer la obra, lo único que hice fue hacer un plano secuencia, no comparándome con el de Set de Mal, pero sí intentando hacer una especie de homenaje, ¿no? Y finalizando con una breve frase de Orson Welles que dice: nadie obtiene justicia, la gente solo tiene mala suerte o buena suerte, ¿no? Entonces me interesaba mucho redondear toda esta idea, ¿no? Nicolás, la idea de lo falso. Cuando uno habla de lo falso, ¿no es cierto? Y en este sentido, en el cual hay artistas que están de alguna manera reinterpretando esta idea, uno piensa pues en varias cosas, ¿no? En la ilusión propia del cine, en el simulacro, ¿no es cierto? En lo performativo, ¿no? Aquello que... En fin, en varios conceptos. Y hablas de la potencia de lo falso. ¿Cómo ligas estos conceptos? Claro, ¿A qué te refieres? En teoría, o sea, creo que hay 3 conceptos que están ligados al tema de lo falso. El tema de las apariencias, pero no en clave de... Tradicionalmente se lee la apariencia como la otra cara de la verdad. Las apariencias serían como las opiniones, los puntos de vista, y la verdad sería lo sólido, lo real, ¿no? A mí me interesaba la potencia de lo falso, las sombras, las apariencias, y especialmente el tema de la falsificación. Cuando se produce algo que falsifica o ilusiona, ¿no? ¿Se vuelve tan real como lo real o es la realidad en sí misma? No hay un cambio real entre la realidad y la ilusión. La ilusión se convierte en la realidad. Tal vez una de las obras que encarna mejor la potencia y lo falso, que explícitamente aborda el tema de F de falso de Welles, es la obra de Pablo Rabina, que le ha pedido a 4 artistas presentar obras suyas, ¿no? Originales, y él ha falsificado esas obras
de tal manera que son tan iguales, tan cercanas, ¿no? Y que justamente confunde y permite este juego de que qué pasaría si un crítico, que en teoría tradicionalmente se decía podía identificar los productos falsos, ¿no? De las obras originales, ¿no? La factura original, la huella del genio ahí, ¿no? En teoría nos ha pasado a todos en la muestra, ¿no? De no identificar cuál es el Rabina y cuál es el Aldo Chaparro original o el de Sandra Gamarra. Entonces ahí veo que hay una potencialidad en el juego de apariencias, porque las apariencias tienen tanta potencialidad para narrar, para transmitir, para sentir, igual que la misma realidad, ¿no? Que es lo que hace el cine, hace la literatura. En otra obra, la de Yanín Tavia, en una instalación, hay un texto que está impreso sobre telas que hace difícil su lectura, hace difícil su precisión, y la metáfora que elegimos con Yanín, bueno, Yanín más que elegirla yo, ¿no? La he acompañado, es la dificultad de poder aterrizar y decir algo cierto sobre la verdad, cierto sobre la realidad, cuando en verdad es un, no sé, objetivo metafísico hace años abandonado o muy criticado, muy cuestionado desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Lo curioso además es que no está indicado que el texto que eligió Yanín es un texto de Oscar Wilde, pero es un texto famoso del ensayo La decadencia y la mentira. Entonces hay un doble juego en tanto que en ese texto Oscar Wilde también aborda, como una antesala a lo que hace Wells, como la mentira, en el caso de Oscar Wilde sí lo tematiza como la mentira, a veces puede significar más o igual que la verdad y que puede incluso acercarnos más a la realidad, que yo lo traduciría más como la potencia de lo falsiario, ¿no? En el caso de Wilde, en el contexto literario, ¿no? De hecho, me interesaba que 9 artistas contemporáneos puedan jugar sobre este concepto de las apariencias y lograr un juego de realidades. En el caso de Patti Villanueva, ella escogió pintar muy realistamente un cuadro, más con la temática del tenor de un cuadro tradicional, pero es un actor haciendo Orson Welles, y es tan Orson Welles que la mayoría que lo hemos visto pensamos que estamos viendo Orson Welles, es el comediante John Candy, y más bien uno pensaría, es Welles, o sea, es el ícono que estamos viendo y no es el Orson Welles, o sea, el hombre carne y hueso, ni tampoco es John Candy, pues está encarnando a otro, ¿no? Entonces esta paradoja de es tan igualito que es Orson Welles, o sea, cuando uno lo ve, no ve a John Candy, ve a Orson Welles, ¿no? Creo que todas las 9 propuestas han encajado bien. Creo que era un tema más fácil de acomodarse en lenguaje plástico, ¿no? Era como esperado que varios hagan algo en torno a la potencia de lo falso, ¿no? Que era la convocatoria, ¿no? Ahora, claro, y es interesante lo que, incluso el nombre, ¿no? Es la potencia de lo falso, es el poder de lo falso. Porque, claro, en Wells siempre está eso, ¿no? Son personajes, Kane, Arkadin, ¿no es cierto?, que se construyen como seres poderosos y que viven en un mundo que no sabe si es verdad o no, ¿no? Porque Sanadú, este palacio donde vive Kane, parece de cartón piedra, ¿no es cierto? Pero no lo es, es un juego de reflejos, nunca sabes. Incluso su interés por el Quijote, ¿no? Porque tiene una película que, ¿no? El interés por el Quijote también juega eso, ¿no es cierto? El personaje que está fabulando mundos particulares, ¿no? Y sus películas mismas, ¿no? La Dama de Shanghái y en otras, siempre está ese juego. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos en una historia criminal? ¿Estamos en una pesadilla? ¿No? ¿No? Este momento famoso en La Dama de Shanghái cuando llegan a este parque de atracciones, ¿no? Luego del teatro chino, ¿no? Y todo se acelera y no sabes qué cosa es verdadero y qué cosa es falso, ¿no? Creo que eso está en el centro de la obra de Wells. Definitivamente, esa escena de La Dama de Shanghái es como calzaría con el concepto que trataba de acuñar para la muestra, ¿no? La potencia y lo falso, pero también recordemos algo que es demasiado discutido y muchos lo conocemos, ¿no? El momento épico de Wells en la radio, ¿no? Narrando el texto de Wells, que además no sé si ha sido explicitado necesariamente, pero el hecho que, o por coincidencia, haya escogido un autor que suena a su nombre, ¿no? Wells y Wells suenan igual en inglés, ¿no? Se escriben distinto, pero... Sí, pero suenan igual o muy parecido, ¿no? Cosa que además, siendo un texto literario, en un sentido muy reducido, ¿no? Un texto falso, porque no habla de algo real. Que es La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Y entonces ahí los radioyentes escuchaban algo real, porque en la radio en teoría transmite principalmente noticias, en el contexto además en que se da emisión, ¿no? Y justamente la posibilidad de que algo que debiera narrar la realidad, como hacía la radio, ¿no? Justamente él distorsiona el sentido, ¿no? Y el mensaje hace que la gente entre en pánico, piensa que realmente habían llegado los marcianos, ¿no?
que es de hecho la temática que coge Gianfranco Piazzini para trabajar la instalación de los periódicos en torno al fin del mundo, ¿no? Se supone que los periódicos también tendrían, no sé si el deber ético, pero la intención de decir algo con respecto a la realidad o cercano a la realidad, ¿no? Pero si has podido ver, las carátulas son de lo más absurdas, ¿no? De hombres, árboles, hay cosas, parecen lúdicas, pero están abordadas, o sea, incluso visualmente como serias. Entonces ahí también la obra de Gianfranco encajaba, ¿no? Porque ha cogido un elemento de la realidad, carátulas de periódicos existentes, pero donde su temática o el tenor del discurso es del orden más fantasioso, pero con pretensión de verdad. Incluso las imágenes pretenden, ¿no? Decir, acá va a llegar el fin del mundo y de esta manera, ¿no? Que es todo un tópico, además, que le fascina al artista del fin del mundo, ¿no? Y en Wells, por ejemplo, hay un personaje que es interesantísimo, que se apropia, Wells, de Shakespeare, ¿no? Que es Otelo, ¿no? Otelo también está metido en un mundo, no sabe qué cosa es mentira, qué cosa es verdad, ¿no es cierto? Y actúa a partir de esa incertidumbre, exacto. ¿no? De hecho, en Otelo se da lo de el concepto de Peirce, el semiólogo, toda creencia es una potencia para actuar o una creencia es una disposición para actuar, ¿no? Otelo está convencido de lo que cree es real porque justamente actúa a partir de lo que cree, ¿no? Entonces es un ser en constante conflicto porque cree muchas cosas que a pesar de que él mismo sabe que no pueden todas ser verdaderas, las cree, entonces por eso actúa en base a esas creencias. Y es terrible, es trágico. Otelo, además sus supuestos aliados que dicen más verdad que otros, ¿no? Empieza él también a dudar de ellos, ¿no? Y a desconfiar. La forma en que Wells lo aborda es increíble. De hecho, es de mis películas favoritas de Wells, Otelo. Creo que de las extrañamente menos vistas, al menos a nivel local, las menos discutidas, ¿no? Y de las que tuvo más problemas a ser filmadas. Sí.